impuestos, ¿vale? Que eran las operaciones interiores, las adquisiciones intracomunitarias y las importaciones, ¿vale? Dentro de las operaciones interiores están las entregas de bienes y las prestaciones de servicios, ¿vale? Las entregas de bienes, un poquito para recordar, ¿vale? Tenían que ser, entregas de bienes y prestaciones de servicios tenían que ser realizadas por empresarios o profesionales, tenían que ser a título oneroso, no gratuito, podían ser actividades empresariales ejercidas de forma habitual o incluso de forma ocasional, a veces solo se hace una vez una actividad o dos y va sujeta a IVA. Y importantísimo el ámbito territorial, ¿vale? Para que sea operación interior, entrega de bien o prestación de servicios, se tiene que realizar dentro del territorio de aplicación del impuesto. Y el territorio de aplicación del impuesto, que se llama TAE, es la península y Baleares, ¿vale? Por tanto, destacábamos que hay un elemento objetivo y un elemento subjetivo. Un elemento objetivo que es la entrega de bien, la prestación de servicio, en el ámbito de una actividad empresarial y a título oneroso, no gratuito. Y como elemento subjetivo, que lo tenía que realizar un empresario o profesional, ¿vale? Esto era fundamental, ¿vale? Es cierto, ¿vale?, que es fundamental dos aspectos, ¿vale? Bueno, tres. Uno, que sea en el ejercicio de una actividad y que lo realice el sujeto pasivo de IVA, empresario profesional, el ámbito territorial y la onerosidad, ¿vale? Por tanto, determinadas entidades sin ánimo de lucro que prestan servicios gratuitos, ¿no?, pues de asistencia social, no son sujetos pasivos de IVA. Es verdad que la ley establece una serie de presunciones, ¿vale? De presunciones donde hay determinados entes o determinadas personas o que por determinadas circunstancias se califican como empresarios, ¿vale? Esto pasa con las sociedades mercantiles, por ejemplo, las sociedades mercantiles, las SAs o las SLs, siempre se presumen sujetos pasivos de IVA, ¿vale? ¿Esto por qué lo estableció la ley? Porque se presentaba el problema con las sociedades holding. Las holding son aquellas sociedades que no tienen una actividad económica en sí, sino que gestionan, son propietarios de acciones, de valores de otras empresas, ¿no? Entonces gestionan la participación en otras empresas. Entonces a veces, empezó a haber una serie de sentencias en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea donde se decía que estas sociedades holding no eran sujetos pasivos de IVA, luego otras que sí, había un poco de lío. Entonces el legislador español opta por establecer una presunción y decir, las holdings, aunque gestionan, ¿no?, patrimonio, gestionan otras empresas, sí que son sujetos pasivos de IVA. Es cierto que deja una ventana abierta y dice la administración podrá considerar que no son sujetos de IVA si no realizan actividades económicas, ¿vale? Pero en principio una SE o una SA se presume siempre que son sujetos pasivos de IVA. Esto pasa también con los arrendadores de locales comerciales. Un arrendamiento de vivienda no es una operación sujeta a IVA, en cambio un local comercial sí. Basta con que alquiles uno. O sea, si tú recibes, por ejemplo, en herencia, un local comercial y lo alquilas, pasas a ser empresario, ¿vale? Entonces te tienes que dar de alta de IVA, factura, cosa que no pasa en vivienda, ¿vale? Por tanto, aunque no sea de forma habitual y alquilas el local comercial, eso es sujeto a IVA, por tanto, tienes que presentar IVA, ¿vale?, aunque seas un particular, ¿vale? Pero en efectos de IVA, por ser local comercial, se te considera empresario profesional. Por eso digo que a veces no siempre se ejercita una actividad de forma habitual, puede ser de forma ocasional, ¿vale? También pasa cuando se realizan, por ejemplo, operaciones de promoción, de urbanización. Imaginaos, un señor que recibe en herencia una parcela y decide hacer una edificación, un señor que se dedica a otra cosa, pero decide hacer una urbanización, una edificación, promoción y venta, pues se convierte en empresario. Todas esas operaciones van sujetas a IVA, ¿vale? Cualquier operación de urbanización, de promoción de terrenos destinados a venta, ¿vale?, hace que esa operación vaya sujeta a IVA y ese señor que a lo mejor ha recibido esa parcela en una herencia y que en principio no es empresario profesional, que se dedica a esto, tiene su trabajo o lo que sea, pero por el hecho de hacer esa promoción va sujeta a IVA, ¿vale? Y entonces se convierte, digamos, la ley se presume que es empresario profesional a efectos de eso, ¿vale?, a efectos de esa promoción. Por tanto, son presunciones que establece la ley que no siempre, que no tenemos
quedéis en la idea, pues esto, porque eres empresario profesional solo, el autónomo o el empresario, ¿no? O una empresa, sino que hay veces que se hace una actividad ocasional y por el hecho de ser una determinada actividad, como es un arrendamiento local de negocio, como es un parking, a lo mejor como es una promoción, pues por eso, ¿vale? Es una operación sujeta a IVA, por tanto, se considera a esa persona empresario o profesional a efectos de IVA solo, y a efectos de esa operación, ¿vale? Bien, os he comentado que dentro de las operaciones interiores hay entregas de bienes y prestaciones de servicios. Entregas de bienes, ¿qué son? Pues son ventas, ¿no? Son la transmisión del poder de disposición de un bien corporal, ya sea mediante compra-venta, mediante permuta, mediante aportaciones a sociedad, incluso a veces una expropiación forzosa. También la ley nos dice que es una entrega de bien, aunque venga obligada con una resolución administrativa o una resolución judicial. A mí a veces me expropian parte de mi inmueble y eso va por IVA, ¿vale? Aunque sea una expropiación forzosa que yo no he provocado, ¿vale? Es una entrega de bien. Y por tanto, si se hace en condición de empresario profesional, la sujeto a mí, ¿vale? También, por ejemplo, os comenté el otro día las ejecuciones de obra. Ejecuciones de obra que tienen por objeto la construcción, la rehabilitación de una edificación, pero en este caso el empresario que ejecuta la obra tiene que aportar los materiales por el coste, tiene que exceder el 40% de la base imponible, del coste de la obra. ¿Vale? El coste de los materiales, para que sea empresario profesional, pues casi la mitad tiene que superar el coste de la obra, ¿vale? El 40%. A veces, pues esto, la transmisión, o sea, más que nada que no solo veáis que sea una compraventa, ¿no? Pueden ser más tipos de operaciones, pueden ser permutas, pueden ser una expropiación forzosa, puede ser una ejecución de una obra, puede ser una rehabilitación de una obra, puede ser un arrendamiento también, o un arrendamiento con opción de compra, ¿vale? También son entregas de bienes, por ejemplo, se ha considerado entregas de bienes como bien corporal lo que son suministros, el gas, la energía eléctrica, ¿vale? Todo esto también se considera entrega de bien. Y luego ya veremos que se ha establecido un régimen especial de las ventas a distancia, ¿vale? A partir del año 21, ¿vale? Las ventas a distancia intracomunitarias, también las importaciones de terceros países, vienen a considerarse como entregas de bienes. Luego veremos el régimen de las ventas a distancia, ¿vale? Y luego hay un supuesto que es el autoconsumo, ¿vale? A ver, la mecánica del IVA, ¿cuál es? Yo compro bienes, ¿vale? Si soy empresario profesional, el IVA que yo soporto en la compra de estos bienes me lo deduzco, ¿vale? Y vendo otro tipo de bienes. Por ejemplo, compro madera, fabrico sillas y vendo sillas, ¿no? Pues entonces los gastos que yo soporto para la compra de la madera y para fabricar las sillas me los deduzco, ¿vale? Y repercuto el IVA en la fase del valor añadido de la fase de fabricación, de manera que el consumidor final paga ese IVA, ¿vale? Entonces, el objeto del IVA es que sea neutro, ¿vale? Lo que yo repercuto, pero me lo deduzco, por tanto el IVA que para el empresario tiene que tener un efecto neutro, ¿vale? Bien. Pues, ¿qué ocurre? Que hay veces que los empresarios utilizan los bienes afectos para necesidades particulares, ¿vale? O, por ejemplo, hay un cambio de afectación de un bien afecto entre los sectores de la actividad. Y entonces se produce lo que se llama autoconsumo. Es decir, si yo utilizo un bien afecto para necesidades propias, claro, ahí, ¿qué ocurre? Que yo, en el momento que yo entrego un inmueble, yo tengo que repercutir un IVA. Si yo lo estoy haciendo de forma gratuita o lo estoy haciendo para mi propio consumo, ahí se rompe la idea del IVA. ¿Por qué? Porque si yo he comprado un bien, pongamos un ordenador, me he deducido el IVA, ¿vale? Y luego lo utilizo para uso particular, no se produce el efecto neutro, ¿vale? Yo me he deducido un IVA, un bien afecto, y en cambio no lo estoy repercutiendo si lo vendo o si lo entrego. Eso es lo que se llama autoconsumo, ¿vale? El autoconsumo, ¿vale? Es cuando un bien que yo he adquirido para mi actividad, o bien le cambio de afectación, o bien lo desafecto, ¿vale? Entonces hay dos tipos de autoconsumo, el externo y el interno, ¿vale? El externo es eso, es cuando yo adquiero un bien, me deduzco el IVA, lo afecto a mi actividad, pero entonces luego lo traspaso a mi patrimonio particular, ¿vale? A mi
uso particular. O bien transmito gratuitamente bienes, ¿vale? Entonces, por ejemplo, sí, lo que os he explicado del ordenador. Yo me compro un ordenador, me deduzco el IVA y luego lo utilizo en mi patrimonio particular. Es externo, ¿por qué? Porque no se queda dentro de mi actividad, ¿vale? O bien realizo una transmisión, hago una transmisión y lo hago de forma gratuita, sin contraprestación. Eso es un autoconsumo, ¿vale? Claro, yo me he deducido un IVA de los bienes que yo he necesitado para realizar esa transmisión. Y luego está el interno. El interno básicamente es cuando cambio el bien de afectación de un sector a la actividad a otro, ¿vale? Por ejemplo, un ejemplo de autoconsumo externo es, imaginaos, el propietario de una carnicería, ¿vale? Que adquiere, pues todo a su proveedor adquiere carne, ¿no? Para venderlo. Al adquirir la carne se deduce un IVA, al venderlo repercute el IVA. Si, por ejemplo, monta una fiesta por el cumpleaños de su hijo y monta una barbacoa y estoy poniendo un caso, ¿vale? Entonces hace una barbacoa y le regala a su hijo pues toda la carne de ese día, pues eso es un autoconsumo, ¿vale? Porque él se ha deducido ese IVA en la carne y lo está utilizando para un uso particular. Eso sería un autoconsumo externo, ¿vale? Un interno, por ejemplo, de cambio de sector de actividad, imaginaos, una sociedad que se dedica a la promoción inmobiliaria, ¿vale? Y entonces tiene a la venta varios y no gana dinero y decide pasarlos al alquiler. ¿Qué pasa? Si es un promotor que hace una promoción y lo destina a la venta, todas las compras, todo el IVA que ha soportado para hacer esa promoción se lo ha deducido. Si luego cambia dentro de sector de actividad, imaginaos que en vez de a venta lo pasa a alquiler de vivienda, el alquiler de vivienda no está sujeto a IVA. El alquiler de locales comerciales sí, pero el alquiler de vivienda no va por IVA. Y por tanto, ese IVA que se ha deducido, ¿vale?, lo va a destinar a una actividad que no está sujeta a IVA, ¿vale? Entonces rompe la repercusión, no va a poder repercutir ese IVA, ¿vale? Entonces, para evitar eso, para evitar precisamente a veces fraudes fiscales, se crea la figura del autoconsumo. Entonces, se obliga a esa persona que realiza entregas de bienes gratuitas o que cambia la afectación de un bien y, por ejemplo, lo pasa a operaciones no sujetas, pues les obliga a repercutir ese IVA, ¿vale? Es lo que se llama autorrepercusión, ¿vale? Esa persona que hace ese autoconsumo, como se ha deducido el IVA soportado al adquirir los bienes, en el momento en que no los vende, sino que los utiliza para uso propio o los desafecta para una actividad no sujeta a IVA, tiene que autorrepercutirse ese IVA, ¿vale? Se autorrepercute el IVA como si se lo hiciera a sí mismo, ¿vale? Si es interno no hace falta que se haga una factura a sí mismo, pero sí tiene que hacer una autorrepercusión de IVA y declararlo así en el impuesto, en la autoliquidación trimestral o mensual, ¿vale? Por tanto, es una ficción legal, ¿eh? Es una ficción legal donde se obliga a una persona a repercutir un IVA aunque no haya contraprestación, ¿vale? Se valora la operación como si hubiera habido contraprestación y se repercute el 21% de IVA. Entonces, hay una deducción y repercusión, ¿vale? Es una ficción legal, aunque no haya contraprestación. Con el autoconsumo lo que se hace es autorrepercutirse el IVA, ¿vale? Entonces hay deducción, repercusión, que es lo que busca la ley de IVA, bueno, que es lo que busca el impuesto, ¿vale? ¿Vale? Eso es el autoconsumo, ¿eh? Eso es el autoconsumo. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Las prestaciones de servicio. Eso en cuanto a la entrega de bienes. Las prestaciones de servicio, el otro día os dije un poco que están muy mal definidas en la ley. En la ley dice que es prestación de servicio lo que no se entrega de bien, ni adquisición intracomunitaria, ni importación, con lo cual, dime. Lo de antes, de autorrepercusión, sí. ¿Es obligatorio? Sí, es obligatorio. Pero es obligatorio. Pero nadie lo hace. Cuando hay desafectaciones, sí. Cuando hay desafectaciones, sí. Pero bueno, lo tienes que hacer. A ver, yo te he puesto un caso muy, muy especial. Hombre, si tú desafectas, por ejemplo, un ordenador, sí que se debería de hacer. Tú te tienes que hacer una autorrepercusión, ¿vale? Pero lo de la comida, Bueno, os he puesto un caso para que lo entendáis, ¿vale? Evidentemente, el que se lleva cada noche a su casa la cena no va a hacer una autorrepercusión de IVA,
¿vale? La cosa es, os he puesto un ejemplo como más especial, ¿no? Si dedicas, si regalas, ¿no? Bueno, pues mucho producto para un determinado evento, ¿vale? Entonces lo tienes que hacer, ¿vale? Lo tienes que hacer. La cosa es que te lleves el filete cada día para la cena, no solo, ¿vale? Pero si haces una entrega gratuita, lo tendrías que hacer, ¿vale? Igual que si desafectas un ordenador y lo pasas, o un coche y lo pasas a uso particular. Igual que, o esto, si desafectas las viviendas de la venta y las pasas a alquiler. Todo eso sí que se tiene que hacer, una autorrepercusión, porque si no, si te hacen una comprobación te lo van a hacer, o sea, ¿vale? Y no te van a dejar deducir el IVA que has soportado. Claro, si no está hecho y no está registrado, te van a quitar toda la deducción que has hecho, ¿vale? ¿Sí? Bien. Vale, pues las prestaciones de servicio están muy mal, bueno, en la ley están definidas pues así, lo que no se entrega de bien, lo que no se adquisición intracommunitaria y lo que no es importación, con lo cual luego se establece una lista, pues que es el ejercicio de profesiones, arrendamientos de bienes, de negocios, traspasos de locales, el transporte, bueno, establecen una serie de ejemplos, ¿vale? Muchos dicen, por ejemplo, cesiones de derecho de autor cuando no es entrega de bienes, cuando no es entrega de bienes, o sea, la definición es tremenda, pero es la que tenemos, ¿vale? Y luego tenemos las adquisiciones intracomunitarias, ¿vale? ¿Qué ocurre? En el año 93, en enero del 93, se crea el mercado interior de la Unión Europea, se eliminan las fronteras fiscales, se eliminan los controles de frontera a nivel europeo y entonces ello debería conllevar la desaparición entre lo que es una operación interior y una operación entre Estados miembros. Debería ser lo mismo, debería ser lo mismo. Entonces, ¿qué ocurre? A nivel europeo, el IVA está armonizado. Eso no quiere decir, ¿vale?, que todos los Estados miembros tienen el mismo tipo impositivo, el mismo tipo de gravamen. Al contrario, las diferencias de tipo de gravamen son importantes. Entonces, porque la armonización lo que hace es que la Unión Europea da unos mínimos, unos máximos de tipos de gravamen, pero no obliga a poner el mismo. Esas diferencias de tipo de gravamen hacen que en el caso de las adquisiciones intracomunitarias, y ojo, adquisiciones intracomunitarias solo son entregas de bienes y entregas de bienes corporales, ¿vale? No son ni prestaciones de servicios, no son ventas de inmuebles, no son entregas de bienes incorporales, por tanto las adquisiciones intracomunitarias solo son adquisiciones de bienes corporales, ¿vale? Ni prestaciones de servicios, ni inmuebles, ni incorporales. Se ha establecido un régimen especial y es que tributan en destino, ¿vale? Ahora os lo explico. Deberían tributar en origen, ¿vale? Pero, tributar como una operación interior, pero si tributan en origen se produciría, pues, o una injusticia, digamos, porque el tipo de gravamen no es el mismo en todos los estados y, por tanto, si yo adquiero algo a otro estado miembro y pago el IVA del otro estado miembro, ¿vale?, pues o bien se me encarece la operación, ¿vale?, porque a lo mejor el tipo de gravamen es superior y eso pues desincentiva las inversiones, o bien busco el estado miembro donde el IVA es más barato y entonces provoca pues como una evasión fiscal, un fraude fiscal. Entonces, para evitar eso, ¿vale?, lo que se ha hecho, el régimen que se ha establecido, que es un régimen transitorio, fijaos, desde el año 93 que tenemos el mercado interior de la Unión Europea, se estableció un régimen transitorio sin plazo máximo y que tenemos hoy en día y que seguimos y se ha convertido ya en el régimen de adquisiciones intracomunitarias. Entonces, lo que se estableció es que tributan en destino, ¿vale? En destino. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es una adquisición intracomunitaria? Bueno, pues tenemos una sociedad D, que está en España, en Barcelona, o en el territorio de aplicación de IVA, que adquiere un bien de una empresa, ¿vale? Tiene que ser entre sujetos pasivos de IVA, pues empresario español, empresa española, que compra un bien de una empresa, de un empresario europeo, Francia, Italia, Portugal, donde queráis, ¿vale? Entonces, para la sociedad europea, es decir, para la francesa, la italiana,
vende, ¿no? Entrega un bien a una española y esa entrega está exenta, ¿vale? El europeo, el francés, el italiano, el portugués, hace una factura sin IVA, ¿vale? ¿Qué tiene que hacer el sujeto pasivo español? Hacer una autorrepercusión, ¿vale? Por tanto, tributa por IVA español, ¿vale? Y en la autoliquidación de IVA se deduce el IVA y lo repercute. Y así se consigue el efecto neutro, ¿vale? O sea, una compra que tendría que ser que tributara en origen, ¿vale? ¿Por qué no tributa? En origen quiere decir, pues, si el español compra, pues el estado de origen es el que entrega, ¿vale? Pues tendría, por lógica, funcionar como una operación interior y que fuera, ¿quién es el sujeto pasivo? El que entrega, ¿vale? El del Estado europeo, pongamos el francés, ¿vale? Yo compro en francés, un sujeto pasivo francés, y yo le compro. ¿Qué sería lo lógico? Que el que entrega me repercutiese IVA. Como Francia tiene un tipo de gravamen distinto al de España, Italia también, Luxemburgo, Portugal, ¿vale? Se podría producir o bien un fraude y yo buscar el país donde el IVA es más barato, o al contrario, ¿vale? Que se los países que tienen el IVA más alto, pues desincentiva este tipo de operaciones. Con lo cual, lo que se hace es que tributa en destino. Es decir, se produce una inversión del sujeto pasivo, ¿vale? En vez del que entrega, el sujeto pasivo es el que adquiere. ¿Veis que hay una inversión del sujeto pasivo? Y el sujeto pasivo lo que hace, el español en este caso, el que adquiere, autorrepercute el impuesto, ¿vale? Y entonces va por IVA español en este caso, ¿vale? El IVA del adquirente. Se hace una autorrepercusión y el adquirente, en su liquidación de IVA en España, autorrepercute IVA español y se deduce. Por tanto, se consigue ese efecto, ¿vale? Entonces se produce la inversión del sujeto pasivo. ¿Y hay algún caso en el que solo tengas que pagar? No, hombre, cuando eres particular. Pero en caso, por ejemplo, de una fundación, que no se deduce... Si eres entidades sin ánimo de lucro, entonces son exentas, ¿vale? O sea, si son entidades sin ánimo de lucro que realizan actividades sin prestación, normalmente son actividades exentas, ¿vale? Entonces no hay IVA. ¿Pero intracomunitario? No. Y además estamos hablando de entregas de bienes, no de prestaciones de servicio, ¿vale? Que es diferente. Las prestaciones de servicio son diferentes. Estos son adquisiciones, compras, ¿vale? ¿Sí? Las prestaciones de servicios son un mundo aparte, porque las prestaciones de servicios están llenas de una regla que te dice tributa en destino, menos si pasa esto, excepto esto. Entonces sí que tributan, las prestaciones de servicio son muy lianas. Ahora intentaremos, ¿vale? Daros una regla general, porque si vamos una a una es imposible. No estamos, o sea, eso dedicaría 2 clases enteras, Pero esto son adquisiciones intracomunitarias, ¿vale? Por tanto, ¿lo habéis entendido? En las adquisiciones intracomunitarias se produce una inversión del sujeto pasivo, ¿vale? Y tributan en destino, ¿vale? En vez de en origen. Por tanto, en vez de quien entrega, en vez del vendedor, el sujeto pasivo se la adquiere. Y autorrepercutiva español. Si es al revés, si es el español el que entrega un bien a un extranjero, a uno de la Unión Europea, pues entonces hace una factura sin IVA, ¿vale? Está exenta, y el que compra el francés tendrá allí que autorrepercutirse su IVA francés, ¿vale? Se lo deduce y lo repercute, ¿vale? Bien. ¿Qué más? Vale, para que sea adquisición intracomunitaria, ¿vale? Tienen que cumplirse unos requisitos, ¿vale? No sé si habéis oído, ¿vale? Bueno, fundamental, que el bien salga de un Estado miembro al TAE, al territorio de aplicación. El transporte da igual quién lo haga, da igual, lo puede hacer el comprador, el vendedor o un transportista, eso da igual, pero tiene que haber un transporte, ¿vale? Luego, los dos, comprador y vendedor, tienen que ser sujetos pasivos de IVA, ¿vale? La entrega de bien tiene que estar sujeta a IVA, ¿vale? No puede ser una actividad exenta, ¿vale? Y como requisitos formales, tiene que inscribirse en lo que se llama el ROI, el régimen de operaciones intracomunitarias, y además, antes de hacer cualquier adquisición intracomunitaria, para saber si tienes que hacer la factura
con IVA o no, tú tienes que consultar un registro que se llama BIES para ver si el francés o el donde tú adquieres está inscrito en este registro. Si está inscrito en este registro, tú le haces la factura sin IVA, ¿vale? Por tanto, hay una serie de, luego, por supuesto, la autorrepercusión, ¿vale? La autorrepercusión y liquidarlo así en tu declaración trimestral, ¿vale? Vale. ¿Qué más os quería explicar? No os quiero liar mucho tampoco, pero... Bien, vamos con esto. Esto es importante. Hay una serie de supuestos, ¿vale?, que no son adquisiciones intracomunitarias entre sí, pero son supuestos asimilados a las adquisiciones intracomunitarias, ¿vale? Y son tres. Uno es las compras de medios de transporte nuevos, ¿vale? Otra es las ventas a distancia y otra es lo que se llama operaciones triangulares. Son adquisiciones que se han asimilado por la ley a las adquisiciones intracomunitarias, ¿vale? Sobre todo para evitar fraudes fiscales, es fundamental. Entonces, las adquisiciones de medios de transporte nuevos, ¿vale? Cuando tú compras un medio de transporte nuevo, ¿y qué es un medio de transporte nuevo? Pues un coche que tenga menos de 6 meses desde la primera matriculación o menos de 6.000 kilómetros recorridos, o un barco que tenga menos de 3 meses desde la primera matriculación o menos de 100 horas de navegación. Cualquier persona que compre este medio de transporte que es nuevo, ¿vale?, se rige por este régimen y se asimila la operación a una adquisición intracomunitaria. Eso quiere decir, ¿qué os he dicho yo dónde tributan las adquisiciones intracomunitarias? En destino. Pues esto es lo mismo, ¿vale? Por tanto, cuando tú compras un medio de transporte nuevo, ¿vale?, tributa en destino, ¿vale? Se produce la inversión del sujeto pasivo, es el adquirente. Y la peculiaridad de este régimen es que el adquirente puede ser empresario o puede ser un particular, ¿vale? Los particulares que adquieran un vehículo, aunque no sean sujetos pasivos de IVA, aunque no presenten IVA, ¿vale?, pues tendrán que ir también por este régimen, ¿vale? Entonces, en este caso, como son sujetos ocasionales, tampoco no tienen que hacer la declaración del 330, hay un modelo específico que es el 309, pero va por IVA, ¿vale? Y tributa en destino. ¿Por qué? Por lo mismo, porque el IVA es distinto en los Estados miembros. El que se compra un medio de transporte nuevo, pues a lo mejor busca el estado donde el IVA es más barato. Para evitar eso, si tú te compras un coche nuevo, un medio de transporte nuevo, barco, lo que sea, pues entonces tributa en destino, con IVA español, en este caso, ¿vale? Si el adquirente es español, ¿vale? No con el IVA extranjero, ¿vale? No es una adquisición intracomunitaria en sí, porque lo puede hacer un particular, pero se asimila a adquisición intracomunitaria, ¿vale? Para evitar precisamente ese fraude, ¿vale? Eso sería los medios de transporte. Otra operación asimilada es las ventas a distancia, ¿vale? Las ventas a distancia se ha establecido un régimen de ventas, este régimen se estableció en el año 21 como novedad. ¿Vale? Ventas a distancias, que son ventas cuando no hay desplazamiento del comprador a otro estado miembro, ¿vale?, sino que se hacen por internet, bueno, hay pre-internet, fax, todo lo que sea listado, ¿vale? Sin desplazamiento físico al final del comprador. Tiene que haber un transporte de otro estado miembro al TAI, al territorio de aplicación del impuesto, Península Baleares. El transporte, en este caso, sí que lo tiene que hacer el vendedor, a costa del vendedor, ¿vale? Y los destinatarios, ¿vale?, no son sujetos pasivos de IVA. Vamos, la típica compra de Amazon que haces, ¿vale? Entonces, cuando tú haces eso, pueden pasar dos cosas. Que esa operación, cuando tú te compras un jersey por Amazon y la empresa es de la Unión Europea, fijaos, que IVA pagáis, ¿vale? Porque a veces se paga el IVA de origen, es decir, el del Estado de la Unión Europea, o a veces pagas el IVA español, ¿vale? ¿Y eso de qué depende? Pues depende de varias condiciones, ¿vale? El empresario que realiza la venta, ¿no? Un empresario, por ejemplo, una empresa francesa, que hace ventas por internet, aunque sea a través de Amazon. Claro, porque a lo mejor a veces es más complicado, ¿eh? Porque a veces tienen un establecimiento permanente aquí. Y a veces hay un almacén en Amazon que funciona de establecimiento permanente y entonces va por IVA español. Pero si no pasa eso y tú compras directamente
a la empresa francesa o a la italiana, a la que sea, ¿vale? Tú a veces soportas el IVA del otro estado, ¿vale? Y a veces no. O sea, a veces tributan origen y a veces tributan destino. Y ojo, aquí tú eres particular, tú eres particular. Entonces, el empresario que realiza la venta, si decide registrarse en España con un IVA español, en el ROI español, entonces irá por IVA español, ¿vale? Tributa en destino y se tributará por IVA español. Tú pagas un IVA español, si eres particular no te lo deduces, te lo comes y ya está, o sea, no hay más. Entonces el empresario puede optar por registrarse en España, ¿vale? Pues porque realiza muchas operaciones en España y tal. Si no, en origen, ¿vale? Y entonces se te somete al IVA, pues francés, italiano, al que sea, ¿vale? Y se establece un régimen especial a partir del 21 que dice, ojo, ojo, si ese empresario europeo realiza ventas globales en la Unión Europea distintas a su país de origen, en este caso Francia, y esas ventas a nivel europeo, ventas a distancia, superan los 10.000 euros, entonces sí que se tiene que dar de alta en los distintos Estados miembros, en este caso en España, ¿vale? Y entonces el IVA será español, ¿vale? Vuelvo a repetir, no os preocupéis, Estamos hablando de ventas a distancia, ventas que no hay desplazamiento del comprador, ventas que haces por internet, ventas que el vendedor te hace el transporte, ¿vale? Y son ventas a territorio CAI, a Península y Baleares, ¿vale? En esos casos puede ser que tributes con el IVA de origen del vendedor o con el de destino, ¿vale? Si el empresario está inscrito con un IF español, está en el ROI y todo esto, entonces es IVA español. Y es una compra como operación interior, no hay más. Si tú eres particular, pues pagas el IVA español y punto final. Si no pasa eso y no está inscrito con un IF español, pues ni está en el ROI, ¿vale? Pues entonces pagas el IVA francés, ¿vale? Que es el IVA de origen, ¿vale? Ahora bien, a partir del año 21 se dice, ojo, si el empresario europeo, el vendedor, realiza ventas a distancia superiores a 10.000 euros a nivel europeo, no solo en España, sino en otros estados miembros de la Unión Europea distintos a su estado, entonces es obligatorio que esté inscrito en el ROI, que esté inscrito en el DIES y que, en caso de que venda en España, obtenga el IF español y la operación queda grabada en destino y, por tanto, con IVA español. ¿Vale? Por tanto, se establece ese umbral de 10.000 euros. ¿Sí? Entonces, se tendrá que registrar en la Hacienda Pública Española este vendedor, repercutir IVA español y tributar destino. ¿Vale? Por tanto, las ventas a distancia pueden ser en origen o en destino, dependiendo de las circunstancias. Entonces, se ha establecido este régimen especial. Bien, y por último, como asimiladas a las adquisiciones intracomunitarias, tenemos las operaciones triangulares, que es cuando hay un intermediario, ¿vale? Hay un vendedor, ¿vale?, en un Estado miembro, con un intermediario en otro Estado miembro, y el comprador finalmente en España, o Baleares, ¿vale? Cuando digo España es el TAI, Península y Baleares, ¿vale? Entonces, el vendedor que está en un Estado miembro le vende mercancías al intermediario, y el intermediario se las vende al español, ¿vale? Claro, aquí tendría que haber como tres operaciones, ¿vale? Primero, el vendedor, digamos, el que vende las mercancías al intermediario, es una entrega intracomunitaria que para el vendedor está exenta, pero el intracomunitario hace una adquisición intracomunitaria y se tendría que registrar en el ROI, sacar tu NIF, y luego otra vez al español. Entonces, para evitar ese coste del intermediario y para desincentivar este tipo de operaciones, al intermediario se le libra de darse de alta en el ROI. Entonces, lo que simplemente se hace es que el último, el comprador, ¿vale?, es como si es una adquisición intracomunitaria, ¿vale?, y se autorrepercutiva español, ¿vale? Pero para el vendedor queda exenta porque es una entrega, y para el intermediario, ¿vale?, también se establece la exención sin necesidad de tener que hacer todos los trámites de registrar en el ROI, no sé qué, en IF español, ¿vale? Y entonces simplemente
tributa el que acaba comprando las mercancías. Y tributa como una adquisición intracomunitaria, que es autorrepercusión, IVA español, inversión del sujeto pasivo. ¿Vale? O sea, la del medio no quedaría exenta. ¿Sí? Vale. Esto es lo que se llama una operación triangular, ¿vale? Cuando hay un intermediario. ¿Sí? Venga. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno. Os explico esto. Os explico esto que es interesante. ¿Qué riesgo ha habido? No sé si uno de los riesgos fiscales más importantes en el IVA es lo que se llama el fraude carrusel. ¿Vale? El fraude carrusel es un fraude de IVA muy conocido, ¿vale? Y es ha sido muy habitual, ¿vale? Cuando hay varias empresas implicadas, ¿no? Entonces se aprovechan precisamente del funcionamiento del IVA, ¿vale? Que es la deducción, ¿vale? Y el efecto neutro del IVA para montar este tipo de operaciones, ¿vale? En este caso, ¿vale? Mira, os explico. Hay 4 empresas, ¿vale? Hay 4 empresas. Vamos a hacer la empresa 1, la 1, la empresa 2, la empresa 3 y la empresa 4, ¿vale? La empresa 1 está en el TAL, ¿vale? Es española, ¿vale? Es española. Y adquiere de la empresa 2, ¿vale? Que esta está en cualquier estado de la Unión Europea, ¿vale? Adquiere la empresa 2, ¿vale? Y por tanto esto es una adquisición intracomunitaria, ¿vale? Este le hace una factura sin IVA y este hace una autorrepercusión, ¿vale? ¿Vale? Entonces, yo qué sé, pongamos que está Alemania, Francia, donde queráis. Este de factura sin IVA y este hace una autorrepercusión. IVA español, se autorrepercute el IVA y se deduce, ¿vale? El mismo importe, ¿vale? Porque es una autorrepercusión, IVA español, ¿vale? Entonces se autorrepercute el IVA español y se lo deduce, ¿vale? Por tanto, deducción. Y además de eso, se ha deducido todo lo necesario para hacer esa venta, hacer esa producción, lo que sea, ¿vale? Entonces, la empresa 1, ¿vale? Ya ha conseguido, digamos, efecto neutro, ¿vale? Efecto neutro. Esto es al revés, ¿vale? Adquiere, ¿vale? Adquisición intercomunitaria, ¿vale? Y luego la empresa 1 le vende a la empresa 3, ¿vale? Esos bienes, ¿vale? Y esta es española, ¿vale? Esta es alemana. Y le repercute un IVA. Y este paga un IVA y se lo deduce, ¿vale? Y le pide la devolución a Hacienda, normalmente. ¿Vale? Porque normalmente se soporta muchos más gastos, mucho más IVA del que repercute y le pide la devolución a Hacienda. Mientras tanto, esta empresa desaparece. Y a esta empresa se le llama empresa trucha. Trucha porque las truchas en el río aparecen y desaparecen. Pues esto es lo que hace esta, desaparece, ¿vale? Normalmente a esta empresa se le pone un testaferro, son empresas sin personal, son empresas, ¿vale? Y desaparece del mapa. De forma que ha conseguido no pagar un IVA y encima están compinchadas y ha conseguido esta no pagar el IVA y desaparecer del mapa, con lo cual Hacienda no la importa. Y a su vez han conseguido pedir una devolución aquí. Por tanto, doble perjuicio de Hacienda. Esta no tributa IVA y esta pide una devolución que Hacienda se lo tiene que hacer, porque estas empresas normalmente están en regla, ¿vale? Tienen todos sus impuestos pagados. Finalmente esta se lo vende, este es el comprador final.
normalmente esta y esta, la 1 y la 4, están compinchadas. Esto hace mucho más competitivo un producto, porque permite a este no ha soportado las distintas fases de IVA, con lo cual este va a ofrecer este producto a este a un precio mucho más competitivo. Y a su vez pide la devolución de IVA y este no la paga. ¿Sí? Con lo cual, es el riesgo que puede haber en el IVA. Y las inspecciones fiscales internacionales que vienen es por este tema, fundamentalmente. Os lo explico así muy sencillito, muy sencillito. Pero ese riesgo, os lo explico por si lo vais a hablar alguna vez, tampoco es que os lo voy a preguntar, pero es el riesgo fiscal en el IVA. O sea, que el IVA está muy bien, que el IVA no repercute, deduces tal, pero puede haber un riesgo fiscal importante. Esto pasa mucho también con las constructoras. Desaparecen del mapa, ¿vale? Y todo el IVA soportado se lo han deducido y no lo ingresan en Hacienda. Esta le paga el IVA y no lo ingresan en Hacienda y desaparece. ¿Vale? Esta, como lo ha pagado, pide la devolución. En cambio que la primera no la paga nadie. Pero como desaparece el mapa y los administradores suelen ser de paja, pues no hay forma de encontrarlos. ¿Vale? Y esto permite a su vez poner el producto en el mercado a un precio mucho más competitivo porque no has tenido un coste fiscal de IVA. ¿Vale? Al contrario, te las devuelven. Con lo cual, ese riesgo y las inspecciones fiscales normalmente dan todo. Bien. No os explico más. Yo creo que con esto, lo que quiero es que lo entendáis, cómo funcionan las adquisiciones intracomunitarias. ¿Vale? ¿Vale? Veis que se invierte su... Bien. ¿Qué más? Bueno, y luego las importaciones. Las importaciones, que es cuando en vez de a un Estado miembro de la Unión Europea, pues es a un tercer Estado. ¿Vale? Son compras de bienes a un tercer Estado, no servicios, ¿vale? Sino entregas de bienes, adquisiciones a un tercer Estado que no sea de la Unión Europea. Entonces, por ejemplo, China, o Estados Unidos, ¿vale? Entonces, para retirar la mercancía, normalmente está en la zona franca de los puertos, ¿vale? Entonces, para retirar la mercancía tienes que pagar el IVA a la importación. ¿Vale? Y ya está. La aduana, lo quitas de la aduana, pagas el IVA, retiras la mercancía y ya está. ¿Vale? El tipo de gravamen aquí depende del tipo de mercancía. ¿Vale? Dice el tipo de mercancía, ya está. Pero vamos, esto no, tampoco tiene más. Bien. Estos serían los tres supuestos de hecho, ¿vale? En el IVA, las operaciones interiores, las adquisiciones intracomunitarias y las importaciones, ¿vale? Y luego la ley de IVA, que está muy mal hecha, nos pone una serie de operaciones. Primero nos pone una serie de operaciones que no están sujetas y luego nos pone una serie de operaciones exentas, ¿vale? Y luego hay excepciones a la excepción, o sea, la ley de IVA es horrorosa, ¿vale? Pero bueno, os explico un poquito algunas, no os voy a explicar todas, pero para que sepáis más o menos qué es una operación sujeta, no sujeta, exenta, ¿vale? Operaciones no sujetas. Pues, por ejemplo, no están sujetas todas aquellas operaciones o entregas de bienes o prestaciones de servicios que son gratuitas, pero que se hacen dentro de una promoción, de una actividad empresarial, o sea, todo lo que sean actividades promocionales, ¿vale? O incluso cuando se entregan impresos objetos de carácter publicitario, pues tampoco está sujeto a IVA, ¿vale? Tampoco, por ejemplo, los servicios prestados en las cooperativas de trabajo por los socios de la cooperativa, tampoco está sujeta a IVA, ¿vale? Las entregas de bienes que realizan administraciones públicas tampoco están sujetas, ¿vale? Por tanto, ahí no se deben IVA. Y luego están las exenciones. Las exenciones sí que se produce el hecho imponible del IVA, a diferencia de los supuestos de no sujeción, donde es que no se produce el hecho imponible del IVA, no se considera una entrega muy bien. En cambio, en las exenciones sí que se produce el hecho imponible del IVA.
pero por determinadas circunstancias la ley establece que no se devenga el impuesto y no hay obligación de retención. ¿Vale? ¿Sí? De esta forma, ¿qué ocurre? Que si esa operación exenta la realiza un empresario o un profesional, se convierte en consumidor final. Yo sé que este impuesto es complicado, con lo cual, si no entendéis algo, me lo decís, ¿vale? Las exenciones de IVA es de lo más difícil, ¿vale? O sea, las exenciones de IVA es un supuesto en el que tendría que estar sujeto, porque es una operación sujeta, pero la ley dice, no va a devengar el IVA, por determinadas circunstancias. ¿Eso qué provoca? Fijaos la importancia. Que el empresario profesional que realiza esa operación no se va a poder deducir el IVA. Porque tú te puedes deducir el IVA de compras, de adquisiciones que hagas, pero para hacer operaciones sujetas a IVA. O sea, tú compras algo y lo afectas a tu actividad. Si tú adquieres algo y realizas una operación no exenta de IVA, no te lo puedes deducir. ¿Veis? ¿Lo entendéis? ¿Vale? Vale. Entonces, si tú eres empresario profesional, adquieres un bien y lo utilizas para realizar una operación exenta o una actividad exenta, eso provoca que el empresario profesional se convierte en consumidor final y no se va a poder deducir ese IVA, soportar. Hay excepciones, hay unas exenciones que le llaman exenciones plenas, en que la ley sí que permite la deducción de IVA, ¿vale? Entonces tú, aunque realices una actividad exenta, ¿vale? O una entrega exenta, te puedes deducir el IVA soportado. Eso se llama exención plena, ¿vale? Que es, por ejemplo, lo que pasa en una exportación. Una exportación que está exenta de IVA, pero tú los bienes que has adquirido para hacer una exportación te dejan deducirte el IVA soportado. ¿Para qué? Para fomentar las exportaciones. ¿Vale? Porque si no, no habría exportaciones. O sea, fijaos siempre la lógica, ¿vale? O sea, tú solo te puedes deducir el IVA soportado si lo afectas a tu actividad. Es decir, si haces una operación sujeta a IVA. Y si eres empresario o profesional. Si tú adquieres algo y realizas una actividad exenta, no te lo puedes deducir el IVA soportado. Hay ocasiones en que la ley te dice, sí que te lo puedes deducir. Por ejemplo, una exportación. Una exportación está exenta, ¿vale? No hay IVA. Por tanto, la lógica te dice, si eres empresario, la lógica es si tú adquieres bienes y los fabricas y exportas, no te podrías deducir ese IVA soportado, con lo cual nadie exportaría. Entonces la ley te deja. Eso es se llama exención plena. Lo mismo que si haces una entrega intracomunitaria, que hemos dicho que las entregas intracomunitarias están exentas, porque tributan el destino. ¿Sí? Entonces, si yo compro madera, fabrico sillas y las vendo a un estado de la Unión Europea, eso es una entrega intracomunitaria que está exenta. Al estar exenta, querrá decir que lo que yo me he gastado en fabricar las sillas no me lo podría deducir, porque lo estoy aplicando a una actividad exenta. Pero aquí la ley establece una excepción, veis que la ley debe estar llena de excepciones, ¿vale? Y te dice, no, en este caso sí. Si haces una entrega intracomunitaria, una exportación, aunque esté exenta, te lo puedes deducir. O sea, eso se llaman exenciones plenas, que te lo dejan deducir. Aunque lo destines a una entrega exenta. ¿Sí? ¿Me seguís? Porque empiezo a complicarme un poquito, ¿eh? ¿Hasta ahora me habéis seguido? Sí, creo. Entonces, hay veces, ¿vale? O por ejemplo, luego hay exenciones que, pues, hay actividades que están exentas siempre de IVA. Por ejemplo, pues la enseñanza, ¿vale? La enseñanza no hay IVA. Las clases particulares no hay IVA. Las conferencias no hay IVA. Algunos servicios médicos, como los servicios de fertilidad, los dentistas, aquí no hay IVA tampoco. Los servicios de hospitalización, si vosotros os cobran algún día algo de hospitalización, veréis que no hay IVA. No hay IVA. ¿Vale? Por tanto,
están los dentistas, que cobran todos en efectivo, ¿no? Porque ahí sí que no hay control. ¿Vale? Por tanto, como no hay IVA, todo lo que compren no se lo deducen. ¿Vale? Lo que ocurre es que hay veces que se permite cuando se hacen exportaciones, cuando se hacen entregas intracomunitarias, que eso son las exenciones plenas. ¿Vale? ¿Sí? O sea, hay actividades que siempre, o entregas, o las loterías, por ejemplo, están exentas de IVA. O sea, hay entregas que siempre están exentas. Y ahí no se permite la deducción. ¿Vale? Hay a veces que sí, que son las piernas. ¿Vale? Bien. Y luego está, por ejemplo, lo que vimos cuando vimos en ITP, que por cierto no se colgan los apuntes y los tengo que son las segundas entregas de inmuebles. ¿Vale? ¿Qué dijimos? Cuando hay una primera entrega de inmueble, que es una promoción inmobiliaria, eso va sujeto a IVA. Con lo cual, todo lo soportado para hacer la promoción se deduce. Cuando es segunda entrega, ya no va por IVA. Pero eso es una excepción también. La ley te permite renunciar a la exención de IVA. Y se produce una inversión del sujeto pasivo. Y eso es cuando tanto vendedor como comprador son sujetos pasivos de IVA. Si es una segunda entrega y es particular, va por ITP. ¿Vale? Pero si el vendedor y el comprador son sujetos pasivos de IVA y es segunda entrega, ¿vale? Está exento de IVA, salvo que se renuncie a la exención. Y entonces se produce una inversión del sujeto pasivo. ¿Quién tendría que ser el sujeto pasivo? El vendedor, que es el que entrega el inmueble. Pero la ley dice, es una operación exenta y se puede renunciar, pero se produce la inversión del sujeto pasivo. Quien tributa es el adquirente. Y lo que sea inversión se invierte. Y el adquirente lo que tendrá que hacer es repercutir y deducir. ¿Por qué? Porque el vendedor está realizando una operación exenta de IVA. ¿Vale? Entonces, no va por IVA. Con lo cual, todo lo que ha soportado no se lo podría deducir. Para que no pase eso, se invierte, puedes renunciar a la exención y así el comprador se puede deducir el IVA. Si no, no se lo podría deducir. O iría por ITP. ¿Vale? Entonces, eso es una segunda entrega, que es lo que vimos el otro día con el ITP. Para eso, ¿vale? No tiene que ser una promoción. Tiene que ser una segunda entrega. Las promociones van por IVA, ¿vale? Tiene que ser una segunda entrega, ¿vale? O sea, no tiene que ser primera entrega. Para que no sea primera entrega, ¿vale? Se exige que entre, digamos, o sea, si es una promoción, no siempre es primera entrega, es lo que quiero decir. Se exige un plazo de menos de 2 años. Cuando se acaba la promoción, tú tienes que entregar esos pisos, tú tienes que vender esos pisos, esos locales, lo que sea, pero tienes un plazo de 2 años. Si pasan más de 2 años, ¿vale? O en esos 2 años, alguno de los pisos se ha utilizado por el propio promotor o se han arrendado, entonces no es primera entrega y pasa a ser segunda entrega, aunque vengan de una promoción, ¿vale? Salvo que se lo vendas al propio arrendatario. A veces hay promociones, ¿vale?, que se alquilan, ¿vale?, y luego se acaban vendiendo, por ejemplo, con una opción de compra. Entonces sí que es primera entrega, ¿vale? Aunque lo hayas alquilado primero. Pero si no se lo vendes al propio arrendatario, entonces no es primera entrega. O sea, tiene que ser primera entrega, promoción, menos de 2 años entregados. Y no alquilarlo, salvo que lo acabes vendiendo al propio arrendatario, que por eso a veces se hacen opciones de compra. Entonces sí que es primera entrega. ¿Vale? Y los dos tienen que ser sujetos pasivos. Si no, va por ITP. Siempre que haya un particular por medio, va por ITP. ¿Vale? ¿Sí? Bien. Bueno, entonces, si os explico esto ahora. Hay veces en que un sujeto pasivo de IVA
realiza operaciones sujetas y operaciones exentas. ¿Vale? Puede ser que un mismo empresario realice operaciones sujetas y operaciones exentas. Y os pongo un ejemplo que lo vais a ver clarísimo. Pues el alquiler. ¿Vale? Una empresa que se dedica al alquiler puede tener alquiler de viviendas o alquiler de locales. Las viviendas no van por IVA, los locales sí van por IVA. Entonces, ¿vale? Realiza actividades exentas o no sujetas y sujetas. ¿Vale? En cambio, esta empresa que realiza actividades sujetas y actividades exentas, hace compras. Y esas compras, por tanto, y soporta un IVA. Esas compras sirven para realizar operaciones sujetas a IVA y operaciones exentas o no sujetas a IVA. ¿Vale? Entonces, la deducción, cuando tú realizas operaciones sujetas y no sujetas, no puede ser del 100% del IVA soportable. ¿Vale? Porque no todo el IVA que tú soportas lo destinas a realizar operaciones sujetas. ¿Sí? ¿Me vais siguiendo? Entonces, ¿qué regla se aplica? Lo que se llama la regla de la prorrata. Prorrata. ¿Sí? La prorrata es cuando un sujeto pasivo de IVA, ¿vale?, realiza operaciones sujetas a IVA y por tanto repercute un IVA, como es un alquiler de un local, y realiza operaciones no sujetas o exentas, como es por ejemplo el alquiler de una vivienda. Entonces todo el IVA que soporta no se lo puede deducir, porque no todo lo que realiza es operación sujeta. Y se tiene que calcular el porcentaje de IVA que se puede deducir, y eso se llama regla de la prorrata, que es determinar el porcentaje de IVA soportado, que es soportado al comprar materiales, lo que sea, ¿vale? Tú, por ejemplo, te dedicas al alquiler y a veces está muy claro que compras cocinas para las viviendas y eso ya se ve que es de operación no sujeta. Pues eso no te lo podrás deducir. Pero entonces está muy claro que has comprado, yo qué sé, cosas y lo has destinado a locales. Eso sí que es deducible. Pero a lo mejor contratas a alguien para que te haga un informe de lo que sea, un abogado, soportas un IVA, ¿y eso dónde va? A los sujetos, los no sujetos, a veces, ¿vale? Y entonces, como no se puede determinar y lo destinas a operaciones sujetas y operaciones no sujetas, entonces se tiene que calcular la prorrata, que es el porcentaje de IVA que te puedes deducir cuando realizas actividades exentas. ¿Vale? Bien, y hay dos tipos de prorratas. La prorrata general y la prorrata especial. ¿Vale? ¿Sí? ¿Me vais siguiendo? ¿Seguro? Porque es que luego viene lo... Bueno, la prorrata... Bueno. O sea, quiero que os quede bien clarito porque sé que es difícil. O sea, sé que es difícil, no es que sea difícil, perdón, es distinto. Y por eso, como es distinto, el otro es ingresos, gastos, deducciones, este no. Entonces, ¿vale? Tenemos la prorrata general y la prorrata especial. Luego os voy a poner un ejemplo y lo vais a entender perfecto. Primero os lo explico, ¿vale? Y luego de verdad que os pongo un ejemplo y lo vais a entender, ¿vale? Prorrata general. ¿Cuándo se aplica? Las dos son para determinar el porcentaje de IVA que te puedes deducir cuando realizas operaciones sujetas a IVA y exentas, ¿vale? Y pensar siempre, por ejemplo, en el ejemplo que os he puesto. Arrendamiento de viviendas y de locales, ¿vale? Entonces, la prorrata general, ¿cuándo se puede aplicar? Y la ley dice, se puede aplicar cuando el sujeto realiza operaciones sujetas y operaciones exentas. Y cuando no sea aplicable la prorrata especial, ¿vale? ¿Cómo se calcula la prorrata general? Luego os pongo un ejemplo, pero primero os lo explico. ¿Vale? Pues tenemos que determinar el porcentaje de deducción. Y se hace una división. Se hacen las operaciones que tienen derecho a deducción y
se divide por el total de mis operaciones. ¿Vale? O sea, las operaciones sujetas, digamos, a IVA, que son las que dan derecho a deducción, y se divide por el total de operaciones, las que están sujetas y las que no. Y eso por 100 y me da un porcentaje. Se redondea siempre Al decimal a la superior. unidad superior. ¿Vale? Siempre a la unidad superior. Se dejan 2 decimales siempre a la unidad superior. ¿Vale? Hay una serie de operaciones que no se incluyen en el numerador ni en el denominador, ¿vale? Pero bueno, os lo voy a poner fácil. Yo os voy a poner un ejemplo muy fácil. Eso sería la forma de calcular la prorrata general, ¿vale? Operaciones sujetas, ahí va a quedar derecho a deducción por el total de operaciones por 100. La prorrata especial, ¿cuándo se aplica? Se aplica por opción, porque el sujeto pasivo opte por aplicar la prorrata especial, ¿vale? Que se opta por 3 años mínimo. O bien, a veces, se tiene que aplicar obligatoriamente. ¿Cuándo? Cuando tú calculas la prorrata general y la deducción excede de un 10% de lo que resultaría aplicar la prorrata especial. ¿Vale? Si te pasa eso, tienes que aplicar obligatoriamente la prorrata especial. Tú calculas las dos prorratas y si aplicando la prorrata general la deducción excede de un 10% de lo que te toca por prorrata especial, obligatoriamente tienes que aplicar la especial. ¿Vale? Por tanto, o es una opción o es una obligación. Y la opción es por 3 años. ¿Vale? ¿Sí? ¿Cómo se calcula? Si es por obligación, ¿es por 3 años también o no? No es eso, lo tienes que calcular cada año, ¿vale? La opción sí que son 3 años, ¿vale? Y son 3 años incluido el año en que optas, ¿vale? ¿Cómo se calcula la prorrata especial? ¿Vale? ¿Cómo se calcula? Bueno, pues en este caso, tú tienes, por una parte, las cuotas soportadas por bienes, por servicios, que los has utilizado para actividades sujetas a IVA, ¿vale? Y eso te lo puedes deducir, 100%. Luego tienes cuotas soportadas de IVA en bienes que los has utilizado en operaciones no sujetas y eso no te lo puedes deducir. O sea, aquí se separa, ¿vale? Lo que puedas desglosar. Y dices, compras que he hecho o adquisiciones de servicios o contratación de servicios que lo he destinado a operaciones sujetas. Me las deduzco. Compras y IVA soportado, ¿vale? Que lo he destinado a operaciones exentas o no sujetas. No me lo deduzco. ¿Vale? Y luego están cuotas que he soportado y lo he destinado indistintamente a operaciones sujetas y no sujetas. Y ahí calculo la prorrata general. ¿Vale? Vamos a hacer un ejemplo. Ya veréis. ¿Vale? Pues voy a poner un ejemplo. Con números. Vamos a ver. Lo hago allí, ¿vale? Y seguimos el ejemplo. Imaginaos una empresa, ¿vale?, que se dedica a alquiler de locales y alquiler de viviendas. El alquiler de viviendas no va por IVA, ¿vale? Por tanto, son no sujetas. Y en cambio, las de locales son sujetas a IVA. Pero esta empresa hace compras y soporta un IVA, ¿vale? Vamos a ver lo que se podría deducir por prorrata general, vamos a ver lo que se podría deducir por prorrata especial, ¿vale? Y os he hecho así en números fáciles, ¿vale? Imaginaos que hace alquiler de viviendas, esto es la prorrata general, ¿vale? ¿Vale? Las operaciones por alquiler de viviendas, que son 12.000 euros. Y alquiler de locales, 32.000, ¿vale?
es lo que obtiene. Esto va sin IVA, esto va con IVA. Esto es no sujeto, exento, esto es sujeto. ¿Vale? Entonces, esto sería... Os lo voy a hacer bien para que veáis porque la prorrata general se tiene que calcular los 3 primeros trimestres y luego el último trimestre se regulariza. ¿Vale? Entonces, esto es lo que he obtenido en el año precedente. ¿Vale? Llamamos el año N-1. ¿Vale? O sea, el año anterior. Este año, ¿vale? El presente año, le llamémosle N, ¿vale? Tiene por alquiler de viviendas puesto 20.000 euros. Y alquiler de locales, que he puesto 25.000, ¿vale? Entonces, en este año, ¿vale? Ha soportado un IVA de, mirad, el primer, segundo y tercer trimestre de 1.280 euros. Y el cuarto trimestre de 160 euros. Este IVA soportado, ¿vale? Digamos, lo ha utilizado tanto como para hacer alquiler de viviendas y alquiler de locales. ¿Vale? 160. ¿Sí? Este es el IVA soportado en los 3 primeros trimestres y en el cuarto trimestre. ¿Vale? Y lo ha destinado tanto a todo el alquiler. Por tanto, a operaciones sujetas y operaciones exentas. ¿Vale? Bien. Entonces, primero, cuando nos pasa eso, estamos en este año, ¿vale? Pues tenemos que calcular, ¿vale? Inicia el año, entonces tenemos que coger el del año anterior, ¿vale? Entonces, pues es decir, primero uno provisional, ¿vale? Provisional. El primero, el segundo y el tercer trimestre, ¿vale? Y el cuarto trimestre ya es cuando regularizas, ¿vale? Entonces, calculas el porcentaje provisional de este año, del año precedente, ¿vale? Vamos a ponerlo así. Y entonces haces, ¿qué hemos dicho? Operaciones sujetas partido por operaciones totales por 100. ¿Vale? Pues tú coges tu año anterior, ¿vale? Y haces operaciones sujetas, 12.000, entre total de operaciones, 12.000, Pero más 32.000. las sujetas no serían los locales. Ay, perdón, mucho al revés. Perdón. No, o sea, solo arriba. 32. ¿Vale? 32. Pues digo que no unía. ¿Vale? Operaciones sujetas, 32. ¿Vale? Y lo divides por operaciones totales. Y esto por 100. ¿Vale? Y esto te da, creo que lo tengo, o si no. Bueno, da 72 con 72, 72, ¿vale? Y entonces esto lo redondeas siempre para arriba. ¿Vale? 73. Tu porcentaje es 72,73%. Lo dejas en 2 decimales, ¿vale? Y ese es el porcentaje provisional del primer, segundo y tercer trimestre, ¿vale? Entonces tú coges tu IVA soportado del primer, segundo y tercer trimestre y lo multiplicas por 72,73%, ¿vale? Y esto no se escribe. Perdón, os lo estoy diciendo mal. Es sin decimales. 73. ¿Vale? Sin decimales. ¿Vale? ¿Vale? Y ese es tu porcentaje de prorrata. Los 3 primeros trimestres, que es el provisional. Entonces tú te podrás deducir eso, que no sé si lo he calculado. Sí. Esto te da 934,40 euros. ¿Vale? Entonces tú el primer, segundo trimestre te puedes deducir ese IVA. Por tanto, no te lo puedes deducir entero, sino, ¿vale? El cuarto trimestre tienes que regularizar porque ya tienes, en el cuarto trimestre tú ya tienes lo que has, digamos, hecho los 3 primeros trimestres, ¿vale? Y por eso tienes que regularizar, ¿sí? Entonces tú, el cuarto trimestre, coges y calculas lo que es tu porcentaje de prorrata definitivo. Ese es el provisional, ¿vale? Y coges, digamos ya, lo del año presente.
¿Sí? Pensar que el cuarto trimestre se presenta, porque el primer trimestre, que es enero, febrero, marzo, se presenta en abril del mismo año, ¿vale? Del mismo año, del mismo ejercicio. El segundo trimestre, ¿vale? Que es febrero, marzo, abril, mayo, junio, se presenta en julio del mismo año, ¿vale? El tercero, que es enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, en octubre del mismo año, ¿vale? Y entonces por eso se hace uno provisional. El cuarto trimestre, en cambio, ¿vale? Que sería octubre, noviembre, diciembre, lo presentas en enero del año siguiente, ¿vale? Y por eso ya tienes todos los datos del año anterior, ya tienes todos los datos. Si no, el primero, segundo, tercero lo tienes que hacer con los datos del año anterior. El cuarto, como lo presentas en enero y ya tienes estos datos, lo tienes que regularizar. ¿Lo entendéis? ¿Sí? Por eso este es provisional. Y es el que aplicas. Este porcentaje es el que aplicas en el primero, en el segundo y en el tercer trimestre. Y el cuarto tienes que calcular el correcto, porque ya tienes los datos del año precedente. Del año presente, perdón. ¿Vale? Aquí no los tienes. Aquí ya sí. ¿Vale? Entonces lo tienes que volver a calcular con los datos reales, con los datos de ese año. ¿Vale? Y entonces coges y haces. Bueno, me va a quedar un poco... Bueno, da igual. ¿Vale? Pues, Coges correr y entonces eso, tienes estos datos. Pues haces lo mismo. 25.000 dividido entre 20.000 más, lo he hecho bien, ¿no? Esta vez sí. Sí. Más 25.000 por 100. ¿Vale? Y esto te da... 0,45. Esto da 55,55%, que sería un 56%, ¿vale? Y entonces regularizas, ¿vale? Regularizas. Y el 56% lo aplicas aquí. 160 por 56%, ¿vale? Y en este caso te da 89,60. Que es lo que te puedes deducir del cuarto. Y coges el primero, segundo y tercero y le aplicas el porcentaje correcto, 1.280 por 56%, ¿vale? Y entonces en este caso tendrás que pagar la diferencia, porque te has deducido de más. Esto no sé si lo tengo. Sí, lo tengo. Esto lo aplicas, te da 716,80. ¿Vale? Por tanto, tú en el ejercicio presente te puedes deducir los 89,60 más los 716,80. Como los 3 primeros trimestres te has deducido de más, lo regularizas y tendrás que pagar la diferencia. ¿Vale? Por tanto, los 3 primeros trimestres los haces con los datos del año anterior, el cuarto trimestre con los datos de ese año. ¿Vale? Pero es que cuando se paga el IVA no se va pagando trimestralmente y entonces uno no Sí, empieza, tú primer, segundo y tercero te vas deduciendo este porcentaje. o sea, lo vas aplicando al primero, al segundo al y al tercero. Llega al cuarto, calculas bien el porcentaje y entonces pagas la diferencia en el cuarto trimestre, regularizas. ¿Sí? Ya. ¿Vale? ¿Lo habéis entendido? Vale. Prorrata especial. Vamos. ¿Ya? Ya hacerlo del IVA, los asientos es súper divertido y ahora meter Prorrata esto. especial. Prorrata especial. Tenemos. Esto os lo voy a hacer ya del año actual, ¿vale? Os voy a hacer un ejemplo del año actual. Ahorita te digo. Tenemos. Hemos hecho un alquiler de viviendas por 20.000 euros. Un alquiler de locales de 25.000 euros. ¿Vale? Y aquí tenemos, aquí se desglosa el IVA soportable, ¿vale? Y aquí dices, he tenido... ¿Se ha deducido? ¿Hay la diferencia entre los 900 y 700? O sea, tienes que pagarlo. Claro, sí. No, o sea, tú sumas
esto más esto, porque esto es el cuarto trimestre. La diferencia La con esto. diferencia entre esto. Claro, y lo pagas en el cuarto. ¿Vale? El resumen anual, primero, es un recopilatorio de las 4. ¿Vale? Entonces, con el cuarto, si te has aplicado la prorrata, tienes que regularizar y calcularlo bien. Porque ya tienes la información de todo el año. En el primero, segundo y tercero no la tienes. Sí, es el que ves. Reduces menos. Pides devolución. Pides devolución. Como en el examen de Maribel. Bien. Aquí se desglosa el IVA. Aquí te lo puedes, dices, yo he soportado un IVA soportado en el alquiler de locales, por ejercer mi actividad de alquiler de locales, he soportado 800 euros. He soportado un IVA Yo no entiendo una cosa. por el alquiler de viviendas ¿Cómo hace de Hacienda para saber 320 euros. qué cosas yo destino para ¿Vale? locales y cuáles para vivienda? ¿Eh? Yo lo que no entiendo, bueno, hay una parte que me pregunto, ¿no? Que es, cómo hace para saber que esas compras, o sea, claro, la persona que lo construye sabe qué cosas utilizó para producir esas cosas, pero ¿cómo tiene Hacienda para saber que yo Te puede justo... comprobar. Tú tienes facturas. Tú tienes facturas y dices, el baño ha sido para la vivienda, tú en la factura tienes que poner reforma de baño para la vivienda tal. Claro, si tú quieres que vaya a esa vivienda. Ahí está un poco el... ¿no? La gente engaña en ese sentido, pero tú si has soportado un IVA. Si es una vivienda a veces es fácil, si hay una cocina o si hay hay cosas que solo es para vivienda. Pero, por ejemplo, si te has gastado en una calefacción, pues bueno, sí hay veces que gente pone que es local y no es el local, es la vivienda. Ahí está la comprobación de Hacienda. Incluso puede venir a visitarlo, ¿vale? Es por la factura. Es por la factura. Mucha gente se lo dice al que hace la reforma. Ponme que es para el local. No me pongan que es para la vivienda, que no me puedo deducir. Pero eso, ¿vale? No se debería hacer, ¿vale? Es por la factura. ¿Vale? Y luego tenemos un IVA soportado para las dos actividades. ¿Vale? Y esto es... ¿cuánto he puesto? 160 euros. Vale. Pues la prorrata especial, lo que dice es, esto te lo puedes deducir entero, esto no te lo puedes deducir, y esto hay que calcular la prorrata. ¿Vale? O sea, se desglosa el IVA que tú soportas para operaciones sujetas a IVA, el IVA que soportas para operaciones no sujetas y el de ambas. El de operaciones sujetas te lo puedes deducir entero, el de no sujetas no te lo puedes deducir y el otro tienes que calcular la prorrata. ¿Vale? Lo que hemos hecho, ¿vale? Queda un 56%, ¿no? Porque ¿qué he puesto el mismo ejemplo? Sí. 25.000 dividido entre 45.000. ¿Qué? ¿Vale? Por ciento. No sé, por ejemplo, 56%, compras ¿vale? baldosas y esas baldosas las usas en viviendas, en locales. Pienso que me hablas. Porque... Sí, Dime. por ejemplo... Es que no sabéis si hablas a la de al lado o a mí, entonces digo... No, a ti, a ti. Ah. Ese IVA soportado para dos actividades, por ejemplo, puede ser cosas que se compran que no se pueden como separar o, Claro. por ejemplo, no sé, compro ladrillos y los uso Claro, para ambas cosas claro. y entonces, ¿cómo hago para saber cuántos ladrillos hay? O ¿Cómo si- lo vas a hacer? Es imposible. Exacto, entonces ahí... ¿Qué vas a contar los ladrillos? No, pues Claro. con eso está la prorrata. Ah, vale, ya, Hombre, te vuelves loco. O cemento. ¿Cómo Ya. compras cemento? Mil cosas. ya, Mil ya. cosas. ¿Eh? ¿Sí? ¿Vale? Bien. Entonces, claro, es muy fácil. Si es una caldera, Ya. si es solo una caldera, o si son cosas así más, o yo qué sé, o compras un programa informático, que ya no tiene que ser ladrillos, compras un programa informático, y eso tú lo destinas a tu actividad, tanto sujeta como no. ¿Cómo lo desglosas eso? Yo qué sé,
cargas un software, yo qué sé. Hay 1000 cosas que se mezclan en las dos actividades. Entonces hay veces que lo puedes desglosar, pero si tú haces una obra en un piso, claro, si haces mesas, sillas, amueblas el piso, eso es vivienda. ¿Vale? Si es un bar y lo amueblas como un bar, pues será local. Eso te lo puedes decir, pero hay veces que no se puede desglosar. Lo has dicho tú mismo, los ladrillos. ¿Cómo lo vas a contar? ¿Sí? Entonces, ¿vale? Si haces la prorrata especial, lo primero, no te lo, o sea, lo de los lo que hayas destinado a locales te lo deduces, si lo puedes desglosar, lo que has destinado a viviendas no te lo deduces, y lo que has utilizado para las dos, lo calculas, ¿vale? Entonces, a los 160 le aplicas el 56%, y esto da 89,60. Por si acaso no sirve la impresora. 89,60. Entonces, lo que te podrás deducir son los 800 euros más 89,60. 889,60. Y esto nada, esto cero. Y eso es la prueba. Ya. ¿A qué es tráfico? Pero yo prefiero explicarlo primero. ¿Vale? No, pues lo que no va a estar tan chévere son los sencillitos de eso. ¿Puede ser el caso de que sea una prueba especial y tener 2 años? No te entiendo. Es decir, como en el que hemos hecho antes de la general. Sí. Y entonces tendríamos que hacer los dos Sí. cálculos de los porcentajes. Tú lo tienes que hacer con porcentajes. ¿Vale? Tú el cuarto trimestre sí lo regularizas. Lo que pasa es que para saber si estás obligado o no, tienes que ir al año anterior siempre. ¿Vale? Eso sí. Hay una pregunta. ¿El límite que has dicho antes del 10%? Sí. De la general, ¿cómo Sí. sería? O sea, ¿la suma entre estas dos? No, si tú excedes del 10% de lo que tocaría por aquí, entonces tienes que aplicar la especial. ¿Vale? Sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Lo habéis entendido? No, decídmelo. Si no, volvemos a repetirlo, No, ¿eh? eso sí, la especial sí. ¿El qué? La especial sí la puedes repetir. La especial. Es que estoy intentando mirar y no. A ver, esta es, tú coges. Olvidaos ahora del primer, segundo, tercer trimestre, da igual, ¿vale? Olvidaos eso, ¿vale? Tú en la general coges operaciones sujetas. No, mira, bueno, y hay cosas que no se incluyen, ¿eh? Pero bueno, vamos a hacerlo así. Operaciones sujetas, arriba. Total operaciones, abajo. Multiplicas por 100. Eso te da un porcentaje. Lo redondeas, ¿vale? Que no queden decimales, ¿vale? Y coges tu IVA soportado, ¿vale? Ahí no desglosas, sino tú coges tu total IVA soportado, o sea, mezclado en operaciones sujetas, no sujetas, y le aplicas el porcentaje. Ya está. ¿Sí? ¿Eso lo entiendes? Sí. Vale. Aquí no. Aquí tú distingues y dices, no, yo tengo un IVA soportado que solo lo he utilizado para locales. Tengo otro IVA soportado que solo lo he utilizado para viviendas o para operaciones no sujetas. Y luego tengo uno mezclado para todo. ¿Vale? Pues aquí es, el que has soportado para operaciones sujetas te lo quitas. El que has soportado para operaciones no sujetas no te lo quitas, no te lo deduces. Y el que has soportado para los dos tipos de operaciones, calculas la prorrata general y aplicas el porcentaje. ¿Vale? Entonces, este será 100%, este será 0 y este será el porcentaje que te da. O sea, ¿Sí? siempre desde el que has utilizado es 100%. Si lo has soportado para operaciones sujetas, es el 100%. Era eso. El que has soportado para operaciones no sujetas, 0. Y el que has soportado para operaciones sujetas y no sujetas, calculas la prorrata. Claro, porque es que ese, no sé, no dice. ¿Y cómo sería lo del límite del 10%? Tú comparas los dos, ¿vale? Tú calculas la prorrata general y la prorrata especial. Si te excede un 10% de la especial, entonces no, entonces es cuando la tienes que aplicar obligatoriamente. El 10% de la especial. Calculas las dos. En este caso, o sea, sería sumar los 7,16 más los 89. Claro, tú tienes que sumar todo. Vale.
Y ahí los 800... más esto. Si esto es el 10% de más, tienes que aplicar obligatoriamente la especial. ¿Sí? Exceden un 10%. ¿Vale? Entonces tienes que aplicar obligatoriamente la especial. ¿Vale? ¿Sí? Tú calculas las dos, la general y la especial. ¿Te has enterado cómo se calcula? Eso seguro, ¿eh? Vale. Entonces tú calculas la general y calculas la especial. Entonces, si aplicando la prorrata general, la deducción, el IVA que tú te puedes deducir, excede en un 10% de lo que resultaría aplicando la prorrata especial, entonces te tienes que aplicar la prorrata especial. Si la general te excede de un 10%. En este caso. En este caso. ¿Sí? ¿O no? Se excede el 10% de... Sí, las cosas. Chicas, dejar de copiar y entender. Vamos a ver. Aquí la idea es deducirte lo menos posible. ¿No? Entonces tú haces el cálculo de la general y haces el cálculo de la especial. ¿Vale? Y tú vas a hacer dos cosas. O optas y dices, yo de aquí y en este año y en 2 años más, 3, voy a hacer la especial. De lo que merezco. Te arriesgas, lo haces. Eso lo haces cuando, cuando ves que en 3 años pues vas a hacer una inversión y mucho va a ser a IVA de operación no sujeta, ¿no? Entonces, bueno, pues, o al contrario, ¿no? Entonces ves, bueno, tú te haces tus cálculos, ¿vale? Pero entonces la ley dice, ojo, tú tienes que hacer los dos cálculos, especial y general. Si calculas la prorrata general, eso excede en un 10% de lo que te tocaría de la deducción por la especial, ¿vale? Se comparan las dos cantidades. Si esa diferencia es superior al 10%, porque la prorrata general excede, es superior, en un 10, tienes que aplicar la especial. ¿Sí? ¿Seguro? Sí, pero en este caso no, porque esto es No, en más este caso no, en porque este esto es caso más no. pequeño que eso, En sí. este caso no. Eso tiene que ser el 10% más grande para que eso pase, ¿sí? Ya Pero está. es a partir, o sea, si tienes un 10%, Excedan un 10%. sí, pero a partir del 10%... Excedan un 10%. Sí, más de un 10%. No, Más de un 10%. más, entonces son 8. O sea, al menos. Vale, tiene derecho, ¿eh? Yo digo... Me quedo loca. Sí, ¿no? ¿Se ha entendido o no? Buena broma. ¿Sí? ¿Se ha entendido? Sí. ¿Vale? ¿Y cómo era? Vale. Como dije. ¿Y cómo era? Y como dije. Sí, ya está. Sí, ¿no? No, os quería decir, porque lo que pasa es que si os pongo una práctica de esto, no os lo pondré difícil, ¿eh? Simplemente os lo pondré así. Pero tenéis que tener en cuenta, y eso sí que os lo pondré en los apuntes, que en el numerador y en el denominador no se ponen una serie de cosas, ¿vale? Por ejemplo, no se ponen las subvenciones, no se ponen los autoconsumos, ¿vale? No se ponen las exportaciones, ¿vale? Por tanto, hay una serie de operaciones que no se ponen en el numerador. Simplemente, aquí sería alquileres, ¿vale?